Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis de precio de Bitcoin hoy, 29 de noviembre, luego de la apertura asiática. Mi nombre es José Villarreal y esto es Cultura Trading, educación financiera sin apofenia. Vamos a ver qué es exactamente lo que ha estado ocurriendo durante el día de hoy. Lo que comenzaba siendo una caída por el brote del COVID en China y como las manifestaciones en la ciudad de Qualcomm, donde está el establecimiento de Apple más importante para la construcción de los iPhone, había estado generando una gran incertidumbre en todos los mercados, tal cual como se los había estado mencionando. Sin embargo, durante la jornada de Wall Street se encontró un suelo e inclusive se estuvo recuperando. Y el día de hoy ya estamos viendo una pequeña recuperación en prácticamente todos los mercados, aunque muy ligera. El S&P 500 con una subida del 0,1%, que no viene prácticamente ni a la pena mencionar. El Russell un 0,22%. Todo se encuentra en verde, aunque muy ligero, excepto el petróleo que se está recuperando con un poco más de fuerza, ya que la OPEP dijo que iba a reducir la cantidad de barriles de petróleo que estaba sacando por la fuerte caída que se estaba viendo en el petróleo. Eso es bastante positivo para el precio del petróleo y bastante negativo para lo que podría significar que el petróleo siguiera bajando para el dato de la inflación. Vámonos al asunto. Lo que podemos ver es que durante la jornada de Wall Street no se continuó con la misma incertidumbre que podía haber generado cerrar en gran parte de lo que es los sitios de producción de China. Eso es algo bastante positivo. Del mismo modo, no hubiera esperado yo eso, ya que, como les había estado comentando, no debería existir una fuerte demanda ahorita por absolutamente ningún activo de riesgo, como las criptomonedas, simplemente especulando, esperando la reunión del día miércoles de Jerome Powell. Pero pareciera que de una o de otra manera el mercado no descuenta que haya que tenerle tanto miedo a esa reunión. De todas maneras, yo mandaría con cuidado. La tendencia no se ha definido, justo como les había estado comentando, pues aunque estábamos cerca del área de resistencia, el hecho de tener este rechazo ya tiene muy mala pinta. Pero no podemos hablar de una tendencia si estamos hablando de simplemente ir a buscar los $15,600. Perder los $15,600 sí puede ser el pistoletazo de salida para abrir una posición en corto realmente significativa. Actualmente solamente se puede hablar de scalping intentando atrapar desde donde se encuentra actualmente, los 16,200 hasta los $15,700. Como mucho en un objetivo, en una posición en corto, porque no se puede tener ningún tipo de garantía que se va a romper. También es importante destacar cómo el precio se ha comportado bastante bien aún después de que BlockFi se declarara en bancarrota y que aunque aún siguen funcionando, aún siguen operativos, ya se están viendo las consecuencias que FTX está trayendo sobre otras compañías cripto. Pero ver que el precio de Bitcoin no continúa con su fuerte caída es algo bastante positivo y es algo que no se puede descartar. Son esos los detalles que me hacen pensar que nos encontramos en el fondo del mercado. Porque ya el que iba a huir ya huyó, el que se iba a cubrir ya se cubrió. No estamos viendo cómo una noticia tan importante como esa se tomara de manera negativa. Se tomó incluso de una manera más negativa los cierres que se tuvieron por el COVID en China que lo que terminó ocurriendo durante la jornada de Wall Street con esa declaración de quiebra. Estos detalles son los que tenemos que estar observando. Me inclino más a pensar en una probable ruptura al alza de este canal bajista, de esta directriz que les estoy señalando en este momento. Me inclino más a pensar que la probabilidad más alta es romper la parte superior en los $16,600 y proyectar justamente una tendencia alcista que nos estaría llevando desde lo que es la base del canal hasta la parte superior. Justamente esto era lo que les estaba diciendo el día de ayer, que era una de las dos opciones, dependiendo de ver por dónde rompía. Desde los 16,600 estaríamos hablando de recuperar al menos los $18,200, $18,100. Igualmente, y lo repetía también, los $17,500 es una anterior soporte, ahora resistencia clave
y muy difícil de romper. Yo diría que desde los 16.600 hasta los 17.500 ya sería para andarse con cuidado, porque de aquí en adelante lo que queda de trade sería muy arriesgado. Sería más lógico pensar en el escenario de esa ruptura al alza, que el precio hiciera algo parecido, para intentar entonces pensar en volver a entrar en la dirección de la tendencia alcista. Pero actualmente aquí donde se encuentra, la probabilidad más alta es simplemente ubicar un stop para perderlo. Es así de sencillo, porque estando en la mitad de la nada, no tengo absolutamente ninguna pista que me pueda sugerir a mí cuál es realmente la próxima dirección que van a tomar Bitcoin. Pero tengo mis apuestas a que va a ser al alza y nunca siendo a ser muy alcista, pero es que los datos en cadena siguen mostrando más de lo mismo. Ya se los voy a compartir. No se está viendo que los Bitcoin que hayan sido adquiridos desde hace más de un año se estén moviendo. Todos los movimientos bajistas se están dando por manos que compraron desde hace un año para acá. En otras palabras, todos están asumiendo pérdidas, porque el que compró de hace un año para acá, compró en un precio promedio entre los $65.000 hasta los precios actuales. Todo eso significa que se está capitulando la mano fuerte, la mano pequeña, que nunca supo muy bien en dónde se estaba metiendo. Pero todos los que compraron con más de un año de anticipación están sosteniendo sus pérdidas en el caso de los del 2020 y en el caso de los anteriores simplemente están haciendo lo mismo de siempre, comprar y mantener. Eso es algo bastante positivo y eso me lleva a pensar que por más noticias especulativas y de miedo que se están difundiendo, no podemos estar hablando de tener una ruptura hasta los $12.000. Me mantengo totalmente firme mientras no se pierdan los $15.600, que no existe eso como la probabilidad más alta. El precio avanzará y en base a eso se podrán tomar decisiones. Ese es exactamente el escenario más probable. Ahora bien, vamos a hablar entonces de dónde me saco yo esa información. He creado aquí una nueva lista de donde está On-Chain Data y justamente aquí estaba evaluando algunas de las informaciones que me ofrece TradingView y entre ellas se encuentra esa precisamente. Los Bitcoin que no se han movido desde hace más de un año. Vamos a buscarlo, vamos a verlo. Aquí está. La parte de abajo se puede ver la fecha y aquí podemos ver el movimiento que ha tenido de acumulación y no de venta de esos Bitcoin. Fíjense, desde el 2022 los que habían comprado lo que están haciendo es mantener. Solamente se puede ver que hubo una pequeña venta y fue justamente durante el mes de junio, donde obviamente había demasiado miedo en el mercado y al menos se pausó la acumulación. Pero no se está viendo que esté circulando con mucho más fuerza los Bitcoin desde hace más de un año. Eso es algo bastante positivo y es algo que tenemos que considerar. De manera que el miedo solamente lo estamos viendo es a través de las noticias, el análisis técnico realmente está para andarse con cuidado, pero lo más significativo que podemos comenzar a ver es que no hay una real razón para comenzar a pensar que el precio de Bitcoin realmente va a romper a la baja. Al menos mientras esas carteras se sigan manteniendo con esa premisa de que no se están moviendo los Bitcoin desde hace más de un año que fueron comprados. Ahora bien, entonces, y resumiendo, ¿qué es entonces lo que podemos hacer? Esperar a la reunión de Jerome Powell, en donde muy probablemente vamos a tener esa fulana ruptura. A partir de los 16.600, ver cómo se intenta tomar algún tipo de posición al alta con un stop en justamente los mínimos anteriores más cercanos, porque si volviera a perder lo que son los $16.000, así como estuvo a punto durante el día de hoy, ya sería para salir corriendo. Pero si rompe los 16.600 con un stop ahí, vendría siendo exactamente la posición que yo espero tomar. Dentro de este punto, no voy a estar cazando los 16.600 exactos. Voy a intentar tener algún tipo de confirmación adicional, que tenga uno o dos cierres en esa área o ver suficiente volumen. Si no encuentro las suficientes características que me dé por rota esa área y no simplemente que la está retesteando para devolverse, pues ahí es en donde yo tendría que tomar una decisión. De todas maneras lo estaré compartiendo con ustedes como siempre.
En el caso de Ethereum, y obviamente la idea general es que todas las criptomonedas se van a mover en la misma dirección, es como pensar en lo mismo. La resistencia más sólida e importante, así como en el caso de Bitcoin, los 17.500, en el caso de Ethereum son los 1200, los 1270. Y es más o menos la misma idea. Son los mínimos decrecientes que prácticamente ya se están rompiendo. Podríamos intentar redibujarlo dejando esa área por fuera. Sería como esperar que se construya un máximo por encima de estos anteriores y que me estaría rompiendo esta directriz en los 1230. Desde los 1230, pensar que vamos a ir a buscar es la siguiente resistencia. Lo que ocurra después puede ser otro trade totalmente diferente, pero no anticiparse al movimiento. Por ahora, estando exactamente donde se encuentra, necesitaría ver que rompa los 1230 para yo comenzar a pensar y que se confirme en que vamos a tener ese movimiento hasta los 1270. Son estas oportunidades de corto plazo las únicas que me parecen lógicas de tomar. No veo que vaya a haber otro tipo de oportunidades en el corto plazo. Y por la parte inferior es como apostar a lo mismo que Bitcoin, a una caída bastante fatal. Sí, se pierde esta zona. Si se perdiera nuevamente lo que son, vamos a darle el filtro hasta los 1050. Que Ethereum sí tiene una serie de soportes importantes en el pasado en esta área. Pudiéramos incluso darle un poco más, pero ya no valdría la pena. Si pierde los mínimos que se han alcanzado durante estas dos zonas de peligro en los 1080, ya sería para andarse con cuidado, ya no sería para andar pensando en compras, sino más bien ver si se logra atrapar lo que pudiera ser un corte en el futuro. Pero tendría que estar viendo que Bitcoin está moviéndose en ese mismo sentido, tendría que confirmarse eso de alguna manera. Por ahora, al estar más cerca de la resistencia que del soporte, me parece más lógico estar pensando en si va a romper o no la resistencia para tomar ese tipo de posiciones. A la baja, pensando de vender en la zona de resistencia, me gustaría entonces saber cómo es que ya esté viendo algún tipo de síntoma de rechazo. Es decir, que el precio desde donde se encuentra actualmente va, retestea los 1210, 1230 y ya más bien comienza a construir mínimos decrecientes en una temporalidad más pequeña. Ahí se puede empezar a trabajar en base a un corto con un stop reducido, pero no pensar que el movimiento que vamos a tener va a ser lo suficientemente sencillo de tomar como habían sido los anteriores. Primero por los datos fundamentales, las noticias que se están descontando, ya sea por la recesión que pudiera darse en Estados Unidos, por el estado de los tipos de interés, ya sea porque China ahora está generando problemas con sus políticas del COVID y las manifestaciones en la calle. Hay muchas cosas que descontar de manera negativa. Pero como el mercado a todo se anticipa y ya muchas de las cosas que están ocurriendo están descontadas y existen demasiadas posiciones en corto en este momento, muy probablemente las caídas ya están cubiertas. Y hablo muy en serio, fíjense el estado en el que se encuentran las posiciones en corto. Desde que comenzaron los problemas con FTX, se han multiplicado las posiciones en corto. Hay 480% más de posiciones en corto de las que se encontraban justamente antes de esa crisis. Todos los que tenían algún tipo de exposición ya la tomaron. Y los especuladores que pudieran intentar aprovecharse de eso también. No existe una gran probabilidad de que nos desplomemos y nos vayamos a cero, sabiendo que estamos prácticamente en los máximos anuales, en todo el año no se habían visto máximos en lo que son las posiciones en corto. No es fácil que tengamos un crash sí, pero un crash up, un crash al alza, haciendo una cascada de liquidaciones a todas estas personas que tienen apalancamiento intentando apostarle a una pérdida de valor de Bitcoin. Eso es un detalle importante que tenemos que poner en la ecuación a la hora de andar fatalistas. No podemos estar fatalistas si estamos viendo que todo el mercado lo está esperando, todo el mercado está totalmente cubierto. ¿A dónde se supone que va a caer? Se supone que el mercado le quita el dinero a la mayoría. Y si la mayoría está en corto, pues ya se adivina lo que voy a decir.
No se puede caer cuando todo el mercado está preparado para que eso ocurra. Entonces, y muy de la mano con eso, pensar que esta área de resistencia va a dar una excelente oportunidad para entrar en corto y meterme junto en donde se encuentra el resto, tendría que tener algún tipo de motivo fundamental, tendría que ver que el precio ya se está devolviendo, pero las probabilidades, considerando los datos on-chain, que no se están moviendo tantos Bitcoin, aún en Bitcoin de los adquiridos desde hace más de un año, y ver que las posiciones en corto se encuentran en máximos históricos de este año, no es para andar corriendo o andar asustándose. Ya el que compró, compró, y el que vendió, vendió, y el que se cubrió, se cubrió. Del mismo modo, los retiros en los exchanges, que de eso sí no tengo datos on-chain, pero sí los he compartido por Twitter. Mi Twitter se encuentra en la descripción de este video. También señalan lo mismo. Si no hay Bitcoin en los exchanges, ¿quién va a vender? No existe una manera de que haya una gran venta masiva si no hay Bitcoin en los exchanges para vender. Y no hay Bitcoin en los exchanges precisamente por el miedo que genera tener Bitcoin en los exchanges y que ocurra algo como lo que ocurrió con FTX. Entonces tenemos tres grandes ideas de por qué el Bitcoin no se puede desplomar. Vamos a ver y seguir con el análisis técnico, pero ahora ya de Binance Coin. Binance Coin sigue sorprendiéndome. Solamente tuvo esa pequeña vela para retestear el canal alcista que lo ha estado sosteniendo desde agosto, desde que lo rompió al alza recientemente, ahorita el 23 de noviembre. Solamente lo retesteó con la crisis del COVID y actualmente se ve que se está recuperando. De todas maneras, y el punto clave con Binance Coin está en los $330. Recuperar los $330 probablemente cambie la tendencia de Binance Coin de una manera permanente y va a ser muy alcista. Pero no creo que en el muy corto plazo eso ocurra sin que haya algún tipo de motivo fundamental para ello. Es que Binance Coin, a diferencia del resto, es la criptomoneda que menos ha caído durante todo el año. Es decir, construyó mínimo en lo que fueron los $180, $185, pero a diferencia de las demás, ha corregido menos del 50%. Fíjense, vamos a compartirlo acá. Se ve claramente como en el year to day solamente ha caído un 42%. Ni Bitcoin ni ninguna otra criptomoneda ha tenido tan buen desempeño como el que ha tenido Binance Coin a la hora de defenderse de este mercado bajista. Yo soy muy bullish con Binance Coin, pero independientemente de mi opinión, los hechos simplemente hablan por sí solos. El precio de Binance Coin me parece que algo muy positivo descuenta para el futuro. Del mismo modo como ver la dominancia de Binance, como ha estado creciendo durante este mercado bajista, eso es algo que también hay que considerar. A diferencia de todas las otras criptomonedas que se han descapitalizado, por ejemplo en el caso de Ethereum, comparándola con la que acabamos de ver, no le está yendo tan bien como le había estado yendo recientemente. Fíjense, en el gráfico diario se puede ver cómo se ha comportado durante este año. Había estado de una o de otra manera viéndose favorecido desde que comenzó en la entrada de dinero en el mundo DeFi. Llegó a alcanzar estar incluso por encima del 20% de capitalización, actualmente en el 18%. Es una de las principales monedas de capitalización bursátil, del mismo modo como Bitcoin está en el 40%. Las demás no han tenido un gran desempeño, sinceramente. Pero ya va, vamos a verlo en una temporalidad un poco más alta para que se entienda a lo que me refiero. A ver, sí, aquí está. Esto era lo que quería ver. No se encuentra cerca de sus máximos históricos. Realmente se podría decir que se encuentra como al 50% de lo que fue su máximo histórico. En el pasado llegó a tener una capitalización de todo el mercado del 30% y actualmente está por el 18%. Tiene un poco más del 50%. Cardano, que era uno de los grandes proyectos para todo el mundo, ha estado cayendo muchísimo con respecto a la capitalización de mercado que antes llegó a tener. La importancia y el peso que tenía esta criptomoneda para el mundo cripto llegó a ser al menos del 5%, actualmente en el 1.34%. No se encuentra ni cerca de donde se estuvo en el pasado.
En el caso de Bitcoin, sigue teniendo una gran capitalización de mercado, ya que es el 40%, pero también está muy, muy, muy bajo para lo que ha llegado a tener. Que prácticamente, pues, antes de que existieran muchas otras criptos, no valdría la pena. Pero, por ejemplo, en el 2021 llegó a tener un máximo del 73% de todo el mercado de capitalización, que era bastante. Y actualmente en 40%. Para la totalidad del mercado es bastante. Sin embargo, para su registro histórico es bastante bajo. Pero, ¿qué es lo que ocurre con Binance Coin? Es que esto es impresionante. Simplemente tratar de entender a qué se debe que haya alcanzado el 6% y que encuentre en máximo histórico de capitalización en pleno ciclo bajista es algo que te está dando una pista. Es una pista bastante interesante. Ninguna otra criptomoneda que yo haya podido ver recientemente se está comportando de esta manera. Y es algo muy, muy, muy positivo para Binance Coin. Es para mí el mejor proyecto para el próximo año. Amanecerá y veremos, pero sinceramente entre Bitcoin y Binance Coin es en donde muy probablemente voy a querer estar mayormente invertido. Igual esto no es asesoría financiera, no tienen que hacer lo que yo hago, solamente comparto mis ideas libremente con ustedes. Y de apostarle a la baja a una criptomoneda, pues como de costumbre siempre voy a intentar aprovechar es a Cardano, que del mismo modo como las otras criptomonedas logró salvar por los pelos esta línea de tendencia. Vamos a cambiarle el color para que se sepa que es la línea de tendencia semanal. Esta línea de tendencia de color amarillo que marca los máximos crecientes desde el halving. Perder este es su último soporte realmente significativo de una temporalidad alta. Perder nuevamente entre los 0.30 y dándole algo de filtro, los 0.29, que fue hasta donde alcanzó recientemente como mínimo anterior. Perder esa zona del 0.30 a 0.295 va a ser fatal para Cardano y debe estar especulándose una caída hasta el 0.17, 0.20. Estaríamos hablando de que el 0.20 ya es una caída del 30% adicional a todo lo que lleva durante todo el año. Es una de las que más ha caído sin ningún tipo de motivo realmente significativo. Fíjense, a diferencia de Binance Coin, que Binance Coin había caído un 44%, Cardano lleva un 76% por el pecho de caída. Y a Binance Coin Binance tuvo su hackeo dentro de su Smart Chain. Cardano no tuvo ningún hackeo dentro de su criptomoneda, dentro de su red. Binance Coin no ha hecho absolutamente nada realmente significativo, sino simplemente ser una red que funciona rápida y eficientemente. Y Cardano, por más que ha buscado la descentralización, que ha mejorado su funcionamiento con la actualización fácil, que ha hecho exposiciones, ahorita el 19 le dijo al mundo que iba a sacar su propia moneda estable y hace para arriba y hace para abajo y nada de lo que hace sirve. Lamentablemente nada de lo que hace sirve. Y por eso soy el primero que va a estar abriendo cortos aquí, en los 0.295 si se pierde. Pensar en atrapar un corto en otra criptomoneda de mayor capitalización no lo veo tan jugoso como intentar aprovechar una criptomoneda que va a construir un nuevo mínimo del año, cosa que no va a estar haciendo Ethereum, porque Ethereum su mínimo del año está en los $800. Binance Coin está bien lejos también. Bitcoin pudiera estar construyendo un nuevo mínimo en el año si pierde los $15,000. Pero es que en el caso de Cardano va mínimo histórico el 9 de noviembre, mínimo histórico el 21 de noviembre, mínimo histórico el 21 de octubre. Va de mínimo histórico en mínimo histórico. Esto sí es una tendencia bajista. Y igualmente pasa con las tendencias alcistas. Cuando hace un máximo histórico, los comienza a romper constantemente. Cuando se comienzan a construir mínimos cada vez más mínimos y de una temporalidad de más de un año, como es en este caso con Cardano, esto es aprovechable porque no hay fuerza compradora. Si se comenzara a desplomar todas las criptomonedas, se van a rescatar los mejores proyectos. Y entre ellos yo voy a ser uno de los que esté comprando la caída de Bitcoin y de Binance Coin. Si llegara a ser muy jugosa la de Ethereum también. Pero con Cardano es como precisamente la que voy a estar intentando atrapar los cortos. Ya que el mercado de alguna u otra manera descuenta que nada de lo que hace Richard Hoskinson es suficiente.
No entiendo exactamente muy bien por qué. Las cosas sí han mejorado significativamente para la red de Cardano desde esa actualización de Basil. Se están moviendo más los NTF, ya la red es mucho más eficiente de lo que era antes, pero no gusta. Y no entiendo muy bien por qué, pero no gusta. Y ya está. El precio lo descuenta todo. Y ver esta construcción de mínimos constantes es lo que se está descontando, que Cardano no sirve. No es que no me guste a mí, aunque no me gusta evidentemente, pero adicional a que no me guste a mí, es lo que el mercado está descontando con estas caídas permanentes que se están viendo en esta criptomoneda. Si eres holder de Cardano, no me odies. Simplemente aprovecha las oportunidades de trade que Cardano te da y espera alguna oportunidad que va a existir eventualmente. Para el año que viene, con esa moneda estable, algo muy positivo puede pasar. Solana pasó de costar 25 centavos a $10 en 2 meses. Prácticamente fue con la moneda estable de Tether cuando se listó dentro de la red de Solana. Puede que existen muy buenas oportunidades en el mediano plazo para Cardano, pero yo no las veo. Y mientras el mercado no las descuente, simplemente es seguir la tendencia porque the trend is your friend. La tendencia siempre es tu amiga. Y vamos a dejarlo hasta ahí, compañeros. Lo único realmente importante que tienen que tener en cuenta para el día de mañana de noticias es la publicación, déjenme, vamos a mostrarlo acá, la confianza del consumidor en los Estados Unidos con la apertura de Wall Street. Puede ser que no mueva suficiente mercado, pero de una o de otra manera ver que la confianza del consumidor sube con fuerza va a ser bastante bajista, pero lo contrario, ver que la confianza está disminuyendo y que sale por debajo de los 100 puntos, va a ser bastante positivo. La confianza del consumidor lo que mide es qué tan seguro se está viendo que el mercado se comporte frente a lo que está ocurriendo en líneas generales, cuáles son sus posibilidades de compra, cuáles son el estado de sus créditos. Si la sociedad se encuentra bastante bien, la Reserva Federal va a atizarle con todo con las subidas de tipos de interés, mientras que si justamente la confianza del consumidor se está viendo bastante deprimida, muy probablemente eso va a afectar, va a limitar, va a atar de manos a la Reserva Federal para que continúe con las subidas de tipos de interés. Para el día de mañana es simplemente cuestión de usar algún tipo de temporalidad lo más pequeña posible para ver qué oportunidades se comienzan a ver. De todas maneras, yo tengo una lista de reproducción que está en el primer comentario, en donde comparto libremente cuáles son mis dos estrategias de trading principales, una de tendencias y una de reversión de tendencias con las bandas de Bollinger. También están al final de este video. Recuerda darle un like y compartirlo con tus amigos traders. Bueno, nos vemos entonces para el análisis del día de mañana. Que tengan una feliz sesión. Hasta luego.